Un placer saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de YBT Bootcamp. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan desde distintos países de la región. Mi nombre es Edgar Maestre, soy el director de programas para América Latina en el Young America's Business Trust. La más cordial bienvenida a esta sesión titulada Estudio de Mercado, cómo realizarlo, la cual está a cargo de Sofía Maradiaga, ejecutiva internacional, mercadóloga y científica conductual, quien nos acompaña pues, en esta sesión para compartir con ustedes los conceptos, su experiencia, los consejos, los tips para que puedan desarrollar un exitoso estudio de mercado y tengan un plan de proyecto, un plan de negocios para seguir adelante con su emprendimiento. Me gustaría cederle la palabra a la Magister Sofía Maradiaga para que pueda dar un saludo. Bienvenida nuevamente. Qué gusto tenerla con nosotros. Hola Edgar, muchas gracias por la introducción. Para empezar, pues quería saludarlos a todos y agradecerles por su presencia. Estoy más que emocionada de poder compartir un momento con ustedes. Sí, muchas gracias por su tiempo y por sacar un espacio en la agenda para acompañarnos. Me gustaría hacer lectura de su biografía para que ya podamos dar inicio con la sesión de entrenamientos del Bootcamp, recordando que la misma se desarrolla en el marco de la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas. Me gustaría brindar un saludo a los participantes del TIC Américas que se han unido a esta sesión como parte del proceso. Si usted todavía no está participando en alguna de las categorías de premiación del TIC América, les invito para que se puedan unir, se puedan registrar lo más pronto posible y puedan recibir los beneficios y las oportunidades de ser parte del TIC Américas. Además de estos entrenamientos, tenemos otra serie de actividades y acompañamiento para que ustedes puedan hacer crecer sus emprendimientos. Ahora, bueno, conozcamos un poco más sobre Sofía Maradiaga, quien nos acompaña desde Londres. Una cita, comenzando, bueno, para conocerla un poco más, se considera científica, conductual, ejecutiva y es Chiving Scholar en el Reino Unido. Sofía encuentra su pasión profesional en resolver problemas mediante la conexión no evidente de ideas y personas. Actualmente labora en Londres, en el Reino Unido, realizando proyectos de mercadeo y de IDT para las Américas y África subsahariana. Sigamos conociendo un poco más también sobre la trayectoria profesional y los títulos académicos de nuestra expositora del día de hoy. Ella tiene el título de licenciatura en Finanzas y en Mercadotecnia y Negocios Internacionales por la Universidad Tecnológica Centroamericana en su natal Honduras. Es alumni de la Universidad Nacional Andrés Bello en Chile, en cursos de emprendimiento, estrategia, administración y gestión de negocios. Graduada en marketing digital por la Universidad Walden en los Estados Unidos. Es maestra en ciencias económicas y conductuales por la Universidad Warwick en Inglaterra. Becaria, como ya explicamos, de la beca Chiving del gobierno del Reino Unido, un programa de liderazgo que busca desarrollar líderes globales. Profesora en Platzi en el curso de mercadeo para el crecimiento. Fue instructora en neuromarketing en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Alumni en la compañía Kimberly Clark en las áreas de mercadeo, ventas y logística. Ha sido organizadora de conferencias y eventos TED. Fue coordinadora administrativa en Hildan, empresa manufacturera textil, dueña de más de 11 marcas, entre otros logros que ha tenido en el campo profesional y académico. Me gustaría felicitarla a Sofía Maradiaga por cada uno de estos logros. Si hay algo que tengamos que añadir, con mucho gusto lo puede hacer. Me gustaría invitarlos para que compartan en redes sociales su participación en esta sesión y puedan invitar a más personas utilizando las etiquetas #TICAmericas y #YBTBootcamp. Luego de la ponencia de Sofía Maradiaga vamos a tener un espacio donde ustedes pueden hacer sus preguntas también vía chat a través de la sala de Zoom, y a los que nos siguen a través de Facebook pueden también escribir sus preguntas y comentarios en la sala del chat por ese canal digital, o bien pueden
a los que están en la plataforma de Zoom solicitar la palabra en el micrófono haciendo clic en la parte inferior de su panel. Sin más preámbulo, porque ya me he extendido un poco, le cedo la palabra a Sofía Maradiaga. Bienvenida nuevamente. Gracias por la introducción, Edgar. Comenzaré a compartir mi pantalla en estos momentos. Esperen un segundo. Okay. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla? Ya se observa la pantalla de su computadora. Gracias. Ok, perfecto. Van a ver que todo el texto está en inglés, pero obviamente toda la presentación estará en español, al igual que las preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar hablando primero de cómo vamos a definir en sí el problema de investigación, seguido por cómo hacemos en sí el diseño de una investigación de mercados. De ahí pasaremos a ver lo que son los diferentes tipos de investigación y luego haremos una breve reseña de algunas de las herramientas que podemos utilizar para investigación de mercados, aunque claro, estaremos hablando de ellas de manera implícita a través de la sesión, así como de casos aplicados. Ahora, para comenzar, quisiera pues dar una definición breve de lo que es en sí investigación de mercado. Investigación de mercado básicamente es la recopilación e interpretación sistemática de información sobre individuos y organizaciones utilizando métodos estadísticos y analíticos y algunas técnicas de ciencias aplicadas para poder ayudar a la toma de decisiones. Recuerden que básicamente la investigación de mercado debe comenzar con un problema, con una necesidad de negocio de la cual carecemos suficiente información y para la cual debemos emprender más investigación, debemos llevar a cabo investigación para poder responder a esta pregunta. Entonces siempre hay un problema de negocio, un problema dentro de la organización que cataliza a que comencemos a hacer investigación de mercados. Ahora, para que tengamos una idea de qué tan, por decirlo así, qué tan grande o qué tan importante puede llegar a ser lo que es la investigación, solamente lo que es los ingresos anuales de investigación o sea, de compañías de investigación de mercado es de 73.38 billones de dólares, solo para dar una idea de qué tan grande es esta industria y de cuántas empresas tienden a solicitar esta investigación. De manera también muy interesante, podemos observar que algunos de las top compañías que invierten en investigación y desarrollo, estas son cifras de 2018 tomadas de Statista, podemos ver que dos de los principales, o sea, las principales compañías que encabezan esto son Amazon y también Alphabet, o sea, la compañía parent de Google. Entonces ahí podemos tener una idea de quiénes son estas compañías y qué ventajas pueden sacar al hacer investigación de mercados como tal. Ahora, ¿cuáles son exactamente los beneficios en sí de realizar investigación de mercados? Para comenzar, el poder saber más sobre nuestro mercado meta, que pues por ahí comienza todo este proceso de un negocio, ¿no? Con el consumidor y con sus necesidades. La investigación como tal nos puede ayudar a conocer en sí esas necesidades y no solamente a conocerlas de manera superficial, sino que utilizando esta combinación de métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, podemos llegar en sí a profundizar mucho más y en verdad ser capaces de cumplir con esta necesidad mucho mejor que nuestra competencia. Y es especialmente importante en el marco, o sea, de emprendimientos, que podamos conocer a fondo la necesidad de los consumidores y que podamos, en verdad, ofrecer algo diferente al resto de la industria. Por esto lo coloco como el primer punto, de hecho. Ahora, además de esto, el tener más información sobre el mercado, el tener información sobre la competencia en sí, eso nos va a permitir manejar diferentes riesgos de negocio, o sea, nos va a permitir el poder mitigar, por ejemplo, de que si hacemos una inversión grande para lanzar un producto nuevo, eso se termine perdiendo por, digamos, poco conocimiento de la necesidad o de la percepción del mercado. Además, esto nos puede ayudar a desarrollar como tal nuevos productos y modelos de negocio, ya que si estamos haciendo investigación sobre las necesidades del consumidor, sobre lo que está pasando en el entorno, tendencias, esto nos puede llevar a descubrir que podemos de hecho crear un nuevo producto como tal, en lugar de adaptar uno que tenemos actualmente, y así pues llegar a generar incluso todo otro modelo de negocio. Además de ello, y algo fundamental, esto nos brinda datos para tomar mejores decisiones de manera general. Y como van a ver, o sea, la investigación de mercados no solo, o sea, se puede limitar en sí a ayudarnos con temas solo de comunicación o de marketing, sino que al final pues toca temas de desarrollo, temas de producto, incluso temas de, o sea, de cómo entrenamos, por ejemplo, a personas que están apoyándonos a vender nuestro producto, ofrecerlo, cómo vamos a crear y a estructurar nuestro sitio web. O sea, se puede utilizar para responder muchos tipos de preguntas que le son pertinentes a la organización. Ahora, como tal, la investigación de mercado va a tener dos funciones principales, o podríamos ver que dos funciones primarias en sí.
Para comenzar, podemos tener investigación que nos sirva para identificar el problema. En este caso, vamos a estar enfocados en sí en entender a los consumidores, tendencias y fuerzas que operan dentro de los mercados en sí. Y luego podemos ya tener una investigación que nos ayude propiamente a resolver un problema. En este caso me refiero a que vamos a poder estar probando diferentes elementos del mix de marketing, como lo que es producto, precio, promoción y el lugar en sí donde estamos ofreciendo nuestro producto, para así entender cuál es el impacto de cada uno de estos componentes en lo que es la experiencia de nuestro consumidor como tal. Ahora bien, ¿cómo se ve en general lo que es el proceso de investigación de mercado? Este lo podemos, podríamos decir que lo podemos comprimir o dividir en cinco pasos específicos. Para comenzar, debemos definir este problema, luego debemos de pasar a hacer el diseño, de ahí a la recolección de datos, luego pasamos al análisis de datos como tal y luego a la comunicación de los resultados en sí. Entonces vamos a ir pasando por cada uno de estos, enfocándonos primordialmente en los primeros dos, cómo definimos un problema y luego cómo hacemos en sí el diseño de la investigación como tal. Entonces, vamos a comenzar ahora con lo que es el problema de investigación. Para comenzar, algo que quiero dejar muy claro y que también y que es, o sea, es fundamental para toda la parte de investigación de mercados y tenemos que tomarlo en cuenta incluso antes de iniciar con todo lo de la investigación, es que necesitamos tener un problema claramente o sea, especificado. Ahora, ¿por qué coloco esta imagen a la par? Para los que están tal vez familiarizados con esta novela de Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hay un ejemplo muy famoso de que se le pregunta a una supercomputadora como cuál es en sí el significado de la vida y la respuesta es 42. O sea, es una pregunta bajo estas líneas y la respuesta no tiene sentido. Entonces, gran parte de esta anécdota viene a que debemos tener las preguntas correctas para recibir las respuestas correctas. Así que debemos de comenzar en sí enmarcando nuestro problema correctamente y luego de ahí partir a entender cuáles son las preguntas de investigación, las necesidades de información que surgen de ello para luego comenzar con todo el proceso. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Al no definir, o sea, propiamente nuestra pregunta o nuestro problema de investigación, esto nos va a causar atrasos en sí en el desarrollo de soluciones que tengamos o en incluso resolver en sí el problema como tal. Además, que vamos a terminar invirtiendo recursos, estos ya sean recursos de tiempo o recursos financieros, e incluso, y de manera casi que más preocupante, puede terminar dándonos las respuestas incorrectas que terminen llevando nuestra toma de decisiones a un lugar donde no queremos y pues a no obtener los resultados que esperamos de parte de la investigación. Así que a veces no es que el diseño de investigación esté malo, no es que el proceso haya sido malo, que el encuestador haya tenido un problema, sino más bien que no comenzamos con el problema correcto y por ende con la pregunta de investigación correcta. Así que esto pues lo quiero dejar muy claro desde el inicio porque es algo que les va a ayudar, especialmente porque en el contexto de emprendimiento van a estar muy apretados de tiempo, probablemente ustedes mismos van a ser parte de esta investigación, o sea, van a ser su propia agencia, digamos, de investigación. Entonces es muy importante que tengamos esto claro desde el inicio. Ahora, ¿cómo podemos entonces llegar a definir en sí este problema? Debemos considerar tres aspectos principales. Para comenzar, debemos tener una idea de cuál es el contexto del ambiente en el cual se está dando la investigación. Para esto, algo importante es que tengamos discusiones con aquellas personas que están dentro de la compañía. En este caso podría ser con, o sea, con otros fundadores que están con ustedes para entender qué es exactamente lo que quieren de esta investigación, qué decisiones van a querer tomar con ello. Van a poder, o sea, otro enfoque es el poder hacer entrevistas con expertos y el revisar datos secundarios. ¿Acaso hay investigación que se ha hecho antes, por ejemplo, en relación a este problema y que de repente pueda darles un atajo a resolver la pregunta de investigación que tienen? Además de ello, debemos de considerar cuál es en sí el problema de decisión de marketing que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, me refiero a cuál es la acción que vamos a tomar en sí, qué es lo que vamos a tener que hacer con esta información específica como mercadólogos o como emprendedores en sí. O sea, esto nos va también a guiar en qué es lo que necesitamos investigar propiamente. Y ya luego que entendemos esto, es qué información entonces necesita esta persona o este emprendedor, esta emprendedora, y luego cómo podemos obtenerla. Así que vamos a estar viendo durante el proceso de investigación de mercados una interrelación entre estos tres elementos, que es lo que al final nos va a llevar a iterar la pregunta y además a iterar el método de investigación como tal. Ahora, luego de que ya tenemos un problema definido,
comenzamos a definir cuál es el enfoque que le vamos a estar dando a la investigación. Esto nos lleva luego a pensar en cuáles son los marcos teóricos, los modelos analíticos, las preguntas de investigación y a desarrollar incluso nuestras hipótesis como tal. Ahora, algo que cabe mencionar a este punto es que podemos llegar a tener diferentes tipos de datos de investigación de mercado. Para comenzar, vamos a tener lo que es data primaria, que esta es los datos que nosotros mismos o que el investigador termina generando para poder resolver el problema como tal que se tiene en ese momento en sí. Luego, datos secundarios, como mencionaba anteriormente, son datos que ya han sido recopilados anteriormente y o sea, usualmente estos no, o sea, no fueron recopilados para un problema incluso tan similar o para una pregunta similar a la que tenemos, sin embargo, nos pueden contribuir en sí a poder llegar a responder nuestra propia pregunta o a responder una parte de ella incluso. Luego tenemos también lo que es inteligencia de mercado, que estas ya son y se pueden definir como observaciones calificadas de eventos y desarrollos que ocurren en un ambiente de marketing y no está tan estructurado como data secundaria. Entonces hay como podríamos decir, un traslape entre data secundaria e inteligencia de mercado, pero simplemente podríamos ver la diferencia entre ambas en que una data secundaria es algo que podría estarse actualizando constantemente. Por ejemplo, como algunas de estas encuestas que se hacen, como la encuesta mundial de valores, el barómetro de las Américas, digamos, esta es data secundaria de alta calidad que se está generando constantemente, o por ejemplo, datos de los que genera esta estatista, donde se puede obtener información de cuánto es que se está gastando en research and development o cuánto se está invirtiendo, digamos, en venture capital para ciertas firmas en sí. Mientras que inteligencia de mercado ya pueden ser datos que solo aparecen una vez, de un reporte específico. Este tipo de diferencia es lo que nos va a ayudar a distinguir entre estos dos tipos en sí. Todos estos tipos de datos son muy importantes, como les mencionaba, y es válido pues ver cada uno de ellos antes de, o sea, incluso tomar en cuenta lo que es investigación secundaria y market intelligence o la inteligencia de mercado antes de comenzar a hacer investigación primaria como tal, ya que les puede ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo. Ahora, hablando sobre lo que es en sí la data secundaria, podemos ver de que esta puede tomar una forma de ser data interna o externa. Cuando es interna, podemos ver que es algo que ya es producido por la compañía, que ya es producido por nosotros mismos. Esta puede estar ya lista para usar o puede requerir más procesamiento. Esto usualmente es el caso cuando se tienen pues compañías grandes que tienen algún, digamos, departamento de investigación específico. También se tiene data secundaria externa, que es como les mencionaba anteriormente, algunos de estos servicios indicados, están bases de datos computadorizadas y tenemos también lo que es material ya publicado. Ahora, vamos a comenzar a hablar un poco sobre cómo se hace en sí el diseño de investigación. Ahora bien, ¿cuáles son específicamente los componentes en sí de un diseño de investigación de mercados? Para comenzar, debemos definir en sí qué es la información que necesitamos como tal, qué es lo que queremos saber, a qué pregunta estamos en realidad respondiendo. Luego ya vamos a pasar a definir lo que es el tipo de diseño, si va a ser un diseño exploratorio, descriptivo, causal, que dentro de poco profundizaremos un poco en cada uno de ellos. Seguidamente hacemos lo que es, o definimos en sí qué técnicas vamos a utilizar para poder en sí medir y entender los datos. Entonces ahí es donde pasamos a saber si queremos usar grupos focales, encuestas, entrevistas a profundidad. Y luego pues ya definimos cuáles son las herramientas en sí que necesitamos para hacer la recolección de datos, el plan de análisis, etcétera. Vamos a pasar por cada uno de estos componentes. Ahora, algo que les quiero mencionar en este caso es que cuando estamos pensando en sí dentro de lo que es el diseño de la investigación como tal, debemos de tomar en cuenta lo que es el ambiente de los participantes, o sea, dónde está nuestra audiencia, qué lugares están frecuentando, qué los rodea, cuál es su entorno social, su entorno político, porque esto es lo que al final nos va a ayudar a desarrollar mejores cuestionarios, a tener una mejor idea de cómo llegar a estas personas y cómo llegar a preguntarles algo. Además, debemos de entender cómo el participante ve el problema como tal y además cuál es la naturaleza del participante como tal. Por la naturaleza me refiero a quién es en sí, o sea, dónde pasa, cuál es su edad, género, etcétera. Debemos de conocer lo más posible a nuestro consumidor para así pues saber de qué manera vamos a estructurar las preguntas, qué lenguaje, o sea, cuando me refiero al lenguaje no es solo como inglés o español, sino incluso al tipo de palabras que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, ¿hay acaso alguna expresión regional que deberíamos de utilizar dentro de la encuesta o acaso una palabra específica?
puede tener una interpretación distinta para algunos miembros de nuestra audiencia, por ejemplo. Entonces, este tipo de sutilezas, el considerarlas es lo que nos va a llevar en sí a realizar una investigación de mercados exitosa, ya sea que utilicemos métodos cualitativos o cuantitativos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es la investigación exploratoria como tal. Esta es básicamente investigación que se realiza para proveer lo que son insights y entendimiento en sí de los fenómenos de marketing. Esto básicamente lo podemos llegar a utilizar por dos razones primordiales en sí. Esto nos ayuda a definir de manera más precisa el problema o a obtener información de trasfondo o sea, que nos ayude a darle todo más forma en sí al resto de la investigación como tal. Ahora, en cuanto a lo que es la investigación descriptiva, esta, como menciona su nombre, busca describir en sí algo específico en el mercado. Así que en este caso vamos a poder estar viendo, por ejemplo, ok, cuál es, digamos, el tipo de target que tenemos o el mercado meta que tenemos en sí para un producto o servicio. Cuál es, digamos, la naturaleza de las ventas que se están dando, de qué tipos de ventas son las que se están dando en un mercado específico en sí. Entonces nos ayuda básicamente a describir diferentes, digamos, diferentes grupos o necesidades de información que podamos tener. Este tipo de investigación usualmente ya tiene las necesidades de información claramente definidas, no como en el estudio exploratorio donde pues no tenemos muy claro qué está pasando y necesitamos investigar un poco más para llegar luego a definir de mejor manera el problema en sí. Y aquí pues ya tenemos que realizar un diseño un poco más planificado, más estructurado, porque este tipo de investigación puede llegar hasta ser longitudinal y no, o sea, y no ocurrir en sí en un solo periodo de tiempo como tal. Y luego pues tenemos también investigación causal. En la investigación causal, como menciona su nombre, lo que queremos ver es una relación causa y efecto en sí entre lo que hacemos como mercadólogos o lo que hacemos como emprendedores y cómo reacciona nuestro consumidor, nuestro mercado meta. Así que en este caso nosotros queremos entender cuál es el rol de cada variable que estamos manipulando, si va a ser una variable dependiente o independiente, y además queremos entender cuál es la naturaleza de la relación que hay entre esas variables y también probar lo que son hipótesis que tengamos alrededor del problema de investigación. Entonces, ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de investigación como tal, ya profundizando en lo que es investigación cualitativa, cuantitativa, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la investigación cualitativa. Para comenzar, este tipo de diseño en sí usualmente tiende a ser exploratorio, está basado generalmente en muestras pequeñas y lo que hace es que ayuda a proveer más profundidad y entendimiento de un problema. Aquí en la investigación cualitativa, que, o sea, debo decir que es una de mis favoritas, es de las más cercanas a mí, utilizamos en sí herramientas de psicología, etnografía, incluso sociología. Creo que, pues, por lo que les mencionaba al inicio, de que también, bueno, que mencionaba Edgar en mi biografía, que también, pues, me encanta el tema y es mi pasión en sí, las ciencias del comportamiento, pues este tipo de investigación me gusta muchísimo también, especialmente porque podemos mezclar cosas como la etnografía, psicología, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando sobre algunas técnicas de este tipo de investigación. Para comenzar, vamos a hablar sobre los grupos focales. Básicamente, un grupo focal es una discusión en grupo que usualmente está conducida por un moderador que ha sido entrenado y que es una discusión que debe fluir porque debe ser algo no estructurado, debe ser natural y usualmente se hace con un grupo pequeño de participantes. Generalmente este tipo de discusiones o sea, puede durar de hora y media hasta puede ser 6 horas, pero claro, yo no recomendaría la verdad, nunca hacer algo tan largo. Generalmente cuando yo he realizado este tipo de grupos focales, usualmente intento mantenerlos a que sean por mucho una hora, porque generalmente los participantes, y esto pues va a ser mucho el caso de ustedes, son personas que nosotros terminamos invitando, a veces no remuneradas, por lo que el tiempo es escaso, es valioso y no van a prestar mucho más que una hora, por ejemplo. Entonces, usualmente se usa un grupo de más o menos a 6 a 10 personas. ¿Por qué? En este caso se tiende a utilizar un grupo más pequeño porque si no, pues se puede perder esa fluidez en sí de la discusión con las personas. Generalmente también cuando hacemos este tipo de discusión, usualmente se usa un grupo homogéneo de personas. ¿Por qué? No es, o sea, no es un tema como de que no quisiésemos tener diversidad en el grupo, pero puede ser que al inicio de hacer este tipo de sesiones de grupos focales tengamos primero grupos de personas similares como para entender a ese segmento. Luego se puede tener, o sea, más de este tipo de grupos para luego ir viendo segmento por segmento qué es lo que opinan. Más adelante se puede incluso ya llegar a tener una sesión con diferentes segmentos juntos para ver qué tipo de discusión, pero generalmente, y esto es algo que yo recomiendo, es mejor comenzar con un solo grupo de personas para así poder pues luego hacer una comparación de qué es lo que discuten, qué es lo que se habla
entre cada uno de los grupos. Usualmente por eso se busca tener un ambiente relajado, un ambiente cómodo, uno suele llevar algo para los participantes como algún tipo de refresco, algún tipo eh, de merienda para que ellos se sientan más cómodos y usualmente este tipo de sesiones es muy recomendable grabarlas, ya sea así con audio o incluso con audio y video. Pero claro, en esto algo que deben de tomar en cuenta es el tema de la privacidad y la confidencialidad con los datos de los participantes y si ellos se sienten cómodos con este tipo de grabaciones. Sin embargo, sí recomiendo hacer una grabación de las sesiones porque especialmente si, y esto puede ser el caso, ustedes mismos tengan que ser los moderadores uno de estos tipos de sesiones, van a ver cosas que en su momento no van a notar de los participantes y es solamente en retrospectiva y cuando están repasando grabaciones a donde van a notar algo específico, porque puede ser algo en el lenguaje corporal, algo en la manera en que alguien dijo algo específico. Y, o sea, por mi experiencia, generalmente esto de la moderación se desarrolla con el tiempo, o sea, y con la práctica. A medida que se van haciendo más sesiones, se van sintiendo más cómodos, van entendiendo cómo poder en sí escudriñar un poco más qué es lo que sienten las personas, quién puede ser que se está guardando algo. Y además algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de sesiones es que pueden haber personas que terminen, podríamos decir, hijacking al grupo, que o sea, pueden terminar controlando el grupo y controlando digamos, toda la discusión, lo cual puede generar un problema al momento de que querramos en sí escuchar qué es lo que están, o sea, qué es lo que están diciendo los demás participantes. Entonces puede ser que una voz opaque a las demás. Entonces todo este tipo de problemas o sea, es muy bueno que los tengamos en mente para el momento en que estemos en sí desarrollando una sesión como tal. Usualmente se procede con un cuestionario ordenado y con una guía en sí de preguntas y de temas que se van a estar tocando durante la sesión. Nunca recomendaría ir a un grupo focal, por ejemplo, sin tener una sesión estructurada de antemano de qué es lo que se va a estar diciendo y discutiendo con los participantes. Y usualmente, pues no es, o sea, yo no recomendaría como adelantar preguntas a los participantes, sino que dejar que todo fluya natural e incluso hacer ya conexiones entre las preguntas para que se sienta natural en sí, que no sea obvio que queremos pasar, digamos, a hablar de la percepción de una marca específica, por ejemplo, una marca de la competencia o de cómo se sienten con un producto, que esa transición no se sienta tan dura de un tema a otro. Entonces, es mucho, como les mencionaba, de experiencia, pero es un proceso hermoso, la verdad, cuando se va aprendiendo en sí cómo poder llevar estas discusiones y obtener insights de mercado al mismo tiempo. Ahora, o sea, si podemos irlo viendo paso a paso, step by step, para comenzar es bueno que tengamos en sí cuál es, como siempre, el problema y el objetivo. Luego especifiquemos en sí qué es lo que vamos a investigar del problema dentro de los grupos focales, el tipo de persona que vamos a necesitar en el grupo focal, el lugar donde va a estar, luego reclutamos en sí a los participantes, hacemos una sesión de prueba. Esto también es súper recomendable porque puede ser que en lo que esté queriendo desarrollar esta discusión natural, puede que no se sienta tan, o sea, si no lo practican antes, puede ser que en el cuestionario luego no esté la fluidez que ustedes esperaban entre temas, etcétera. Entonces es muy bueno hacer una sesión de prueba y luego pues ya se hacen en sí los grupos focales como tal. Entonces, para darles un ejemplo, digamos, en uno de mis trabajos en sí durante la universidad, cuando estaba haciendo mercadeo, siempre recuerdo este ejemplo específico con grupos focales. Estábamos haciendo la investigación de la introducción de un nuevo deporte en Honduras, en sí, en el país. Entonces, ¿qué sucedía? Sacamos diferentes segmentos de mercado e hicimos los grupos, o sea, hicimos grupos focales con cada uno de ellos. Entonces, lo interesante era de que en el primer grupo de prueba ya nos dábamos cuenta de que, este tema puede ser muy polémico, debemos de repente moverlo hasta el final. Entonces, este tipo de cosas son las que se van dando cuenta al momento de que van realizando en sí todo este tipo de guía. Y lo más bonito es que cuando realizan este tipo de investigación cualitativa y luego hacen una cuantitativa, pueden luego lograr encontrar esta conexión con respuestas o cosas que están viendo en las tendencias de la investigación cuantitativa. Entonces, eso es de algunas de las cosas muy interesantes que se hacen cuando logramos combinar ambos métodos. Ahora, para hablar sobre otra técnica, en este caso también tenemos lo que es la entrevista a profundidad. Esta básicamente suele ser una entrevista directa con una sola persona, usualmente no estructurada, aunque obviamente siempre tenemos que tener una estructura de fondo en sí con lo que queremos preguntar, con lo que queremos averiguar. Usualmente es algo que sucede de uno a uno, donde igual un entrevistador empieza a querer averiguar cuáles son motivaciones, creencias, actitudes, sentimientos que tiene una persona sobre un tema específico. Estas usualmente pueden durar 30 minutos, una hora,
Generalmente se puede tener una sola sesión con una persona o de repente se pueden hacer varias sesiones específicas. Igualmente tenemos que buscar tenerlo en un lugar relajado, en un ambiente donde la persona pueda en realidad conectar, tener empatía y abrirse a lo que estamos queriendo discutir. Esto especialmente si, digamos, es un tema sensible, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas deben de considerarse al momento de querer organizar este tipo de sesiones. Y usualmente también buscamos en sí hacer la grabación de este tipo de sesiones, porque como citando el ejemplo anterior también, habían cosas que en su momento cuando se iba conduciendo la sesión no eran del todo evidentes. Y fue hasta que logramos conectar y revisar en sí cada una de las sesiones de investigación, o sea, desde grupos focales que hicimos en el periodo de investigación cualitativa, luego vimos resultados de encuesta y luego resultados de investigación biométrica que en realidad ahí fue donde todo se combinó, por decirlo de una manera. Entonces, algo que para mencionarles algunos tips aquí específicos para las personas que son entrevistadores en sí o para quien desea realizar una entrevista a profundidad como tal, para comenzar debemos intentar desarrollar empatía con el participante, porque si no logramos esa empatía o ese carisma, esa conexión al inicio, va a ser muy difícil de que la persona termine compartiendo en cómo en realidad se siente sobre un tema en sí, o que podamos traspasar esas barreras sociales que hay, de que la persona puede querer que, ser percibida de una manera u otra, por ejemplo. Lo otro es que debemos estar seguros de que la persona se siente relajada, se siente a gusto en el lugar donde estamos. Debemos también notar qué cosas le interesan al participante y luego desarrollar en sí más preguntas sobre este tema. Por eso se dice que es no estructurada porque podemos llevar una guía, pues, pero al momento de estar hablando, pues surgen más preguntas, aparecen más cosas que consultar en sí. Lo otro es que debemos de intentar siempre que la persona conteste más allá de sí o no. Pues no debemos de quedarnos con que le preguntamos y te gusta la marca Apple, sí, no, debemos de intentarlo llegar al por qué y qué hizo que te gustara, cuándo lo usaste por primera vez, este tipo de cosas. Luego también, y esto como les mencionaba es algo que se desarrolla con el tiempo, es que uno llega a notar en sí dónde las personas no han explicado del todo y dónde debemos como intentar hacer ese dig deeper, llegar un poquito más allá de una pregunta o de algo superficial como tal. Ahora, algo que quisiera resaltar en este caso, porque es súper, bueno, digamos que no es novedoso específicamente, pero es algo de este tipo de tendencias que se vienen dando mucho ahorita en investigación, es el tema de la investigación etnográfica en sí, que esto pues en sí engloba lo que es un rango de métodos que requiere ya que las personas pasen cantidades usualmente largas de tiempo observando a un grupo de personas en sí e incluso estando inmersos dentro de su modo de vida como tal. Esto ya es un tema como de convivir con los usuarios, si bien pueden preguntarse como por qué traemos este tema a algo como lo que es el TIC Américas, etcétera, que hablamos de emprendimiento. A veces nosotros mismos cuando comenzamos a hacer emprendimientos, etcétera, tenemos usualmente conocimiento, cercanía con nuestro target en sí o con nuestro mercado meta. Así que es muy interesante que consideremos que al momento, por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación, qué sé yo, para ayudarle, por ejemplo, a personas que quieren aprender otro idioma, el que busquemos de alguna manera, pues, saber en realidad cuáles son los problemas de esos usuarios, cómo se sienten, cómo pasan por su vida. Usualmente vamos a tener algún tipo de acceso o conocimiento de personas que están en esa situación. Entonces, es muy interesante tomar esta perspectiva y ver de que, ok, si hacemos este tipo de observaciones, algo estructurada, o sea, nos ponemos como qué es lo que queremos saber en sí sobre estas personas, cómo hacen las cosas, entonces ya podemos llegar en sí a conocer un poco más sobre ellos. Algo interesante que también se desprende de esto y que es muy pertinente en o sea, en esta época con estos ambientes es ethnography en sí, o el hacer este tipo de investigaciones etnográficas pero en línea. Entonces, por ejemplo, recuerdo que tenía un compañero que estaba haciendo un emprendimiento específico con un target muy, muy nicho en sí, que eran padres de familia, y él quedaba como que, pero ¿cómo podría llegar en sí a averiguar un poco más, saber qué es lo que están discutiendo? Una sugerencia que en su momento le di fue como puedes ingresar a los foros, puedes buscar foros, puedes hacer preguntas en foros donde estén estas personas para ver cómo interactúan, cómo reaccionan a tus preguntas y simplemente observar qué es lo que están hablando. Entonces, de cierta forma, ese tipo de técnica de que entramos a los ambientes digitales donde están los consumidores y vemos de qué hablan, qué es lo que están haciendo, este tipo de cosas también ayudan en sí a que podamos abrir otros espacios y entender qué es lo que está sucediendo y cuál es la conversación. Aquí entran también temas, o sea, podríamos ver un traslape con temas como el social listening, qué son los trends que se están dando, cuál es el sentimiento que tienen las personas alrededor de algo específico. Entonces,
Ahora bien, tenemos también lo que es investigación cuantitativa. En este caso, pues ya están todas estas técnicas de investigación que buscan cuantificar datos y aplicar algún tipo de medición y análisis estadístico. Aquí pues tenemos modelos matemáticos y tenemos también encuestas. Para hablar un poco sobre las encuestas, tenemos encuestas en línea, podemos hacer encuestas por teléfono o encuestas cara a cara en sí. Tipos de preguntas que podemos llegar a tener en estos casos son, por ejemplo, preguntas en sí de escala, que es cuando preguntan qué te parece este producto, puedes ir de muy malo a muy bueno. Por ejemplo, preguntas dicotómicas, donde puede ser sí o no. También podemos tener preguntas abiertas, que, o sea, ya dejamos, no ponemos en sí una respuesta preseleccionada, sino que dejamos que la persona escriba como tal. Y luego tenemos preguntas de selección múltiple. Algo importante a considerar en este caso es que debemos de tomar en cuenta cómo vamos a analizar estos datos, porque, por ejemplo, si queremos procesar estadísticamente, las preguntas abiertas pueden ser problemáticas, porque, claro, no hay una manera de codificarlas como tal, sino que su análisis debe hacerse prácticamente a mano, por usar una expresión. Entonces, esto es algo importante al momento de pensar cómo vamos a hacer el análisis de estos datos como tal. Ahora, para diseñar un cuestionario, y pues voy a acelerar un poco el paso, ya que pues se nos puede agotar el tiempo para luego preguntas y respuestas, debemos primero especificar qué información necesitamos como tal, luego el tipo de método en sí que vamos a utilizar. Menciono método de entrevista porque el diseñar un cuestionario, pues esto aplica tanto para grupos focales como para si estamos queriendo desarrollar en sí un survey específico. Podemos hablar luego de cuáles son el contenido de las preguntas individuales, entender cuáles son estas barreras que puede tener el participante y ya luego entender cuál va a ser la estructura de pregunta que vamos a realizar como tal. Ahora, al escribir preguntas, algunos tips. Primero debemos en sí definir cuál va a ser el tema central de la pregunta, cuál es el problema, lo que queremos saber de manera específica. Luego debemos asegurarnos de utilizar palabras comunes, eh, evitar utilizar palabras ambiguas como tal. También debemos evitar sesgar a los participantes con una pregunta. Por ejemplo, yo no, o sea, no sería para nada recomendable decir como, no le gusta Apple, sí o no. Me explico, porque ya estamos sesgando a la persona a decir no te gusta algo específico. No es de repente el mejor ejemplo, pero creo que deja claro este tipo de hecho. Por ejemplo, el incluir algunas palabras específicas pueden hacer que la persona se sesgue o sienta, esto es lo que el investigador quiere saber, porque esto suele pasar, las personas quieren a veces agradar al investigador y responden por eso de una manera específica. Luego debemos de evitar el tener algunas asociaciones o alternativas ya implícitas en sí, o sea, luego debemos evitar generalizaciones en sí o dar estimados, sino que debemos ser muy claros en nuestro lenguaje y utilizar algunos, digamos, frases positivas, negativas, como sea necesario en sí, pero siempre con el cuidado de qué es lo que da a entender la pregunta. Por eso un paso importante que mencionaba antes en el grupo focal y que también es súper importante con encuesta es el hacer una prueba piloto de nuestra encuesta para saber de que las personas lo entienden correctamente y este tipo de piloto lo hacemos siempre con un grupo muy pequeño de personas, usualmente 10 a 35 personas, para saber qué es lo que sienten, qué es lo que opinan sobre o sea, sobre el tema específico, sobre la encuesta específica como tal. Ahora, para ir cerrando, voy a hablar sobre el tema de observación en sí. En este caso, pues ya hablamos en sí de lo que es analizar o llevar un registro de cuáles son los patrones de comportamiento de las personas, de objetos y eventos de manera sistemática para saber, para obtener esa información sobre lo que estamos investigando como tal. Aquí podemos tener observación personal, que es como, o sea, esto se relaciona un poco a la parte etnográfica de sí, saber qué es lo que está sucediendo, una persona está en sí registrando todo, observación electrónica, aquí van métodos como eye tracking, por ejemplo, donde estamos observando con medios electrónicos el comportamiento de alguien y además tenemos otros acercamientos donde estamos buscando en sí qué pistas o qué evidencias se están dejando los comportamientos de las personas. Aquí, por ejemplo, con este análisis en sí de rastros, a lo que me refiero es, podríamos observar, digamos, en un museo, por ejemplo, de que hay un lugar específico donde se ve que la puerta está rayada, puede ser porque el pasadizo es muy estrecho, las personas pasan, digamos, golpeando contra la puerta o sus abrigos, sus bolsos pegan contra las puertas. Por ejemplo, algo que nunca se me escape y que creo que van a notar al subirse a un avión, cuando sea que podamos volver a viajar normalmente, ¿no? Es el hecho de que en algunas aerolíneas, en sí, el control este que va usualmente acompañando las pantallas que están en los asientos, este a veces tiene algunas marcas en alguno, o sea, donde parece que está el botón para liberarlo, pero ¿qué pasa? En sí, ese no es el lugar donde está el botón específico, entonces ahí suelen haber algunas marcas. Eso te dice como, ok, las personas intentan siempre agarrar el control por este lado,
pero no, o sea, no es exactamente el lugar correcto, por lo que terminan haciendo este tipo de daños en el objeto físico. Entonces eso también es algo interesante. Ahora solo para hablar un poquito sobre algunas herramientas de investigación, pasaremos rápido. Aquí me estoy enfocando principalmente en algunas herramientas en sí para realizar encuestas porque va a ser probablemente uno de los medios más importantes que van a estar utilizando. Pueden utilizar Google Forms, que es una plataforma gratuita. También lo que son SurveyMonkey, Typeform suelen tener algunos planes gratuitos muy básicos. Y luego también tenemos en sí un Qualtrics. De manera general, yo diría de que con un Google Forms en sí pueden estar casi que cubiertos para realizar varios tipos, o sea, para poder realizar muchos tipos de investigación cuantitativa básica como tal. Ahora, algunas referencias, gran parte de todo el material que estuve sacando para la charla viene en sí de este libro de investigación, que es uno de mis favoritos en sí. Y también, si quieres saber un poco más sobre investigación etnográfica como tal, les recomiendo este libro, Small Data, de Martin Lindstrom. Es buenísimo para poder conocer un poco más sobre cómo se puede utilizar estos métodos de observación y de convivir con el consumidor, que como les decía, en apariencia se pueden ver súper, que consumen bastante tiempo y en realidad lo son, pero a veces podemos hacer cosas muy básicas para acercarnos a nuestro target y de manera más natural saber un poco más sobre ellos en sí, simplemente al estar cerca de ellos. Entonces sí es algo que los invito a explorar un poco, porque probablemente, como les digo, gran parte de las soluciones que están haciendo ustedes podrían tener cercanía con ese target o ya la tienen en sí como tal. Entonces ahora, pues les dejo ahí algunos datos de contacto que pueden tomar, o sea, me pueden con gusto enviar consultas o me pueden buscar también en LinkedIn, donde generalmente estoy posteando sobre pues marketing, ciencias del comportamiento y demás. Entonces, pues con eso ya quiero dejar el espacio abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sofía. Muy completa la presentación, muy dinámica y además los consejos muy importantes, las herramientas, los libros. Se los recomiendo mucho a las personas que nos están acompañando de poder ya luego investigar un poco más sobre todas estas fuentes, porque son de mucha utilidad toda esta información que nos está compartiendo la señora Sofía. Bueno, vamos a la sesión de preguntas, comentarios, intercambiar también experiencias, datos para hacerlo bien dinámico con nuestros participantes, Sofía. Recordándoles que pueden hacer uso de la palabra haciendo clic en la manito que está en la parte inferior de la pantalla para que le podamos abrir el micrófono, o bien puede ser también a través del chat. Tenemos una solicitud del micrófono, me gustaría que podamos cederle la palabra a la persona. René Aguilar, muy buenas tardes, René. ¿Desde dónde nos acompaña? Hola, René. Bueno, Hola, parece que tiene problemas técnicos con el micrófono. Bueno, mientras que René hace los ajustes técnicos, podemos pasar, si les parece, a la sala del chat, que tenemos varias preguntas. Se me da algunos segundos como para ir ordenándola. Bueno, nos han hecho algunas preguntas que ya hemos respondido directamente. Para los que no están inscritos en el TIC pueden entrar en www.ticamericas.net y también nos están preguntando sobre los videos de las sesiones previas. Pueden entrar al site del Bootcamp, que ya lo colocamos en el chat. Y el video de esta sesión con la señora Sofía Maradiaga se va a estar publicando también en los siguientes días en el portal del Bootcamp. Con eso pues respondemos algunas de las preguntas que nos han llegado. Pregunta Alberto, Sofía, entonces si yo hago una encuesta en SurveyMonkey a mis potenciales clientes, ¿eso es data primeriza? Pregunta Alberto. sí, eso es data primaria. Si es algo que tú mismo generas para tu problema de investigación, eso constituye datos primarios, que como mencionaba, estos son los que usualmente pues van a terminar utilizando, especialmente si están haciendo algo innovador, porque puede que no haya en sí información disponible sobre su problema de investigación. Esto es generalmente es un problema que se da mucho en la TAM, porque a veces no hay tanta información disponible como puede haber en sí de mercados estadounidenses o de mercados europeos, por lo que en muchos casos sí nos vemos obligados a nosotros mismos realizar la investigación, pero no por ello yo descartaría revisar la parte de data secundaria o investigación que ya esté realizada, porque puede ser que eso te ahorre tiempo con alguna pregunta o algún componente de tu pregunta de investigación. Porque, qué sé yo, por ejemplo, si estamos remitiéndonos al ejemplo de mi compañero que está queriendo averiguar sobre padres de familia, puede ser que en algún reporte específico ya salga, como digamos de estos reportes que saca Google sobre insights, tendencias, ya salga algo
sobre las necesidades de padres de familia, digamos. Entonces, ahí puede ser que él pueda responder parte de la pregunta de investigación de qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que están buscando, qué necesitan. Así que, pero sí, siendo más concreta, sí, de data primaria. Muchas gracias, Verónica. Pregunta, quisiera saber, perdón, quisiera saber, aprender sobre hacer encuestas y sobre los comportamientos, ser más detallista y mejorar para no causar, bueno, aquí se cortó la pregunta, tips de libro. Bueno, lo que entiendo, reformulando un poco la pregunta que me va a hacer Verónica, es conocer sobre los comportamientos, ser más detallista en la parte de aplicar esta encuesta, si tiene tips o consejos de libros al respecto. Pues el libro que presenté al final y que acabo de colocar también su nombre dentro del chat en sí, Marketing Research and Applied Approach. Este libro es muy bueno, es muy completo, también tiene edición en español. Ahí pueden encontrar mucho sobre cómo realizar en sí, cómo redactar preguntas, todos los pasos de manera mucho más detallada. Yo ahorita básicamente di un overview o un preview en sí de lo que es el proceso como tal, muy high level, pero dentro de este libro pueden encontrar todo mucho más detallado. Entonces sí les recomendaría para poder pues llegar a un nivel de detalle, ir a textos académicos como tal. Y luego deben hacer mucha práctica, porque esto en realidad es cuando estás desarrollando tus propias encuestas y que le estás probando con tu mercado meta que te das cuenta como, wow, esto de verdad puede causar sesgo, las personas interpretan esto de esta manera y yo no lo había pensado así. Entonces es muy importante o sea, que sí te tomes el tiempo de probar tu encuesta. Esto creo que sería uno de los primeros pasos para que puedas llegar a ser más detallista y de realizar mejores encuestas en sí. El probar y probar bastante tu survey, por lo menos, o tu encuesta, perdón, por lo menos con unas 35 personas en sí, para que puedas tener una idea de si funciona o no funciona. Y luego, tómate el tiempo, o sea, y esto es un tip, digamos, tómate el tiempo de que cuando le haces en sí una de estas encuestas a alguien, yo te recomiendo, y puede sonar como muy a la vieja escuela, pero créeme que funciona, es muy bueno que lo hagas así con una encuesta de papel o que la imprimas, porque así puedes tachar las preguntas, manchar, circular si una palabra específica te generó un problema y después te va a servir muchísimo para luego hacer las correcciones. Entonces es ir pasando por este proceso de iteración, incluso a veces puedes terminar haciendo varias pruebas piloto, o sea, recuerdo en algunas de mis primeras investigaciones, a veces hacía 2 o 3 pruebas piloto porque terminaba agregando preguntas, modificando, y a veces si tienes que hacer esto en varios países, pues debes de probarlo con personas de esos países para que, o sea, porque generalmente y especialmente LATAM no tenemos como un one size fits all, sino que tenemos nuestras diferencias entre países que deben ser consideradas al momento de investigar. Y ya que ustedes están generalmente en este rubro tecnológico, pues su target puede ir mucho más allá de solo un país. Así que sí te recomendaría esta parte del piloto y luego pues informarte con textos académicos, cómo se puede en sí realizar encuestas. También pues cuando te manden digamos de estas encuestas, eso también es como un tip, puedes revisar qué tipo de idiomas suelen utilizar, tomar un ejemplo de encuestas bien diseñadas con las que mandan este tipo de agencias. Eso también puede servir muchísimo como para darte una idea de cómo lo hacen los profesionales, digamos. Sí, gracias, Sofía. Nos siguen llegando preguntas. Bueno, René nos hace las preguntas por el chat. René Aguilar estaba intentando hacer la intervención por micrófono y no se pudo por problemas técnicos. Hago lectura de la pregunta y seguido le vamos a abrir el micrófono a Verónica Antonella Urdax para que pueda estar preparada. René Isaac Aguilar nos escribió lo siguiente, Sofía. Digamos que queremos generar una investigación de un departamento específico de empresas. Quizá debamos entrevistar a su director de dicha área. Si no se puede ofrecer remuneración económica por las limitantes del proyecto que podemos ofrecer como investigadores para que estas personas accedan a ser entrevistados y hablar sobre cierta problemática que puede ser información de ciertas cualidades de su departamento. Esto lo pregunto porque me interesa detectar una problemática en cierta área para generar nuevos negocios en esos rubros. Ujú. Mira, en este tipo de casos, porque ya también ya he estado en esos zapatos de que debemos de preguntarle, por ejemplo, digamos, tuve un caso, recuerdo que eso fue como en 2015, donde estábamos queriendo hacer una entrevista a gerentes de recursos humanos para entender cómo se podía mejorar en sí el reclutamiento o el ofrecimiento, mejor dicho, de cursos en sí. Yo en ese momento estaba haciendo el proyecto para era una, digamos que una agencia que brindaba cursos ejecutivos, entonces necesitábamos hablar con gerentes de recursos humanos y entender cómo ellos estaban en sí seleccionando cursos para su fuerza de trabajo, cómo seleccionaban proveedores también.
Entonces, en este caso, ¿qué te recomiendo? Utiliza mucho networking en sí, o sea, intenta acercarte a las personas. Yo lo que hice en ese momento fue que dentro de, digamos, de personas donde conocía, empresas donde conocía a alguien, simplemente me acercaba a alguien dentro de esta compañía, preguntaba si me podrían llegar a facilitar en sí el contacto de alguien que estaba en el departamento donde necesitaba y explicaba como, mire, estoy haciendo una investigación, lo estoy haciendo para este y este beneficio y podemos llegar a mejorar esto, esto y esto y esto para usted en sí. Entonces es al final decirles cuál puede ser llegar a ser el beneficio para ellos y el ser muy respetuoso con el tiempo también. Como mencionaba, por eso dentro de la parte de entrevistas a profundidad puedes terminar haciendo sesiones muy cortas de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos y hacer varias sesiones. Esto depende del tiempo de las personas. Entonces, en tu caso, te diría que uses mucho networking para intentar acceder a este target que puedo entender que pues, puede ser complicado y pues al final como este tipo de personas también usualmente no van a aceptar remuneración aunque digamos que estuvieses ofreciendo porque ahí tienes que usar mucho este elemento de emoción, este elemento humano de mire estoy desarrollando una solución de negocios, quiero hacer algo que pueda ayudarle en sí a su compañía, podría tomarme 10, 15 minutos de su tiempo, un poco más, para poder entender cuáles son problemas que se están dando dentro de su organización. Entonces, ese podría ser tu mejor camino y luego a través de estas personas a quienes entrevistes les puedes preguntar si conocen a otras personas o te referirían a otras personas y te puede sorprender, pero ahí básicamente utilizas como este poder de las redes, poder de las tribus como tal, o sea, gerentes de recursos humanos se conocen entre sí usualmente, para hacer un ejemplo, ¿no? O personas que están como en estos nichos o, digamos, rubros específicos de empresas se conocen. Entonces, es muy probable que si logras acceder a uno, puedas acceder a dos o tres más. Entonces, hay mucho utilizar, como te digo, bastante empatía, el también utilizar este tema emocional de que pues tú eres un emprendedor, estás buscando desarrollar algo que les ayude y utilizar esto. Al final es un tema de tocar el corazón, porque de otra forma no tienes algo más específico que puedas ofrecer. Más allá de decirles como quiero mejorar o hacer más fácil tu trabajo, estoy trabajando para ello, si me das tu tiempo, pues yo puedo trabajar una solución. Entonces te puede sorprender que a veces con ese tipo de approaches, especialmente en redes como LinkedIn, puedes encontrar personas dispuestas a hablar contigo. Muchas gracias, muy importante los consejos. De hecho, en las asociaciones profesionales, como usted dice, asociaciones profesionales de recursos humanos, marketing que existen en algunos de nuestros países. Vamos ahora a abrir el micrófono a Verónica Antonella Urdax. Luego vamos con unas preguntas que nos están llegando también por Facebook. La audiencia que está haciendo la transmisión por Facebook, por favor, pueden también hacer sus preguntas vía chat por ese canal. Vamos con Verónica Antonella. Buenas tardes, bienvenida. ¿De dónde nos acompaña Verónica? Hola, ¿me escuchan? Le escuchamos, muy bien, bienvenida. Soy de Rosario, Argentina. Soy periodista y licenciada de Ciencias Políticas. Yo empecé a hacer encuestas por el tema del estudio, ¿viste? No es que sepa hacer mucho porque estoy recién estudiando periodismo y solamente me recibí de Ciencias Políticas. Y bueno, es un poco difícil porque no era muy social y es una cosa re innovadora para mí. Y bueno, estoy queriendo hacer un negocio propio de radio. Y bueno, pero no sé mucho cómo se hace, así que estoy aprendiendo y buscando forma de aprendizaje. Por eso estoy acá. Muchas gracias, Verónica, por la intervención desde Argentina. Gracias por acompañarnos. Y Si puedo bueno, mencionar algo, Verónica, sí, mencionaste que quieres aprender un poco más, entonces también te recomendaría, hay buenos cursos, sí. por ejemplo, en edX, o también en Coursera, donde se pueden encontrar pues algunos recursos muy valiosos sobre investigación de mercados como tal. Entonces creo que eso puede responder a tu incógnita de dónde puedes llegar a aprender más. Y como te digo, mucho esto es la práctica como tal. Entonces, puedes comenzar a utilizar recursos gratuitos como un Google Forms, digamos, donde puedes hacer algunas encuestas cortas, mandarlas a tus conocidos y todo, y luego pues hacer esas pruebas piloto para ir desarrollando en sí la habilidad de investigación de mercados como tal, porque sí es algo que pues lleva su tiempo el desarrollarlo como tal, especialmente cuando haces estas entrevistas a profundidad, porque requiere mucho el acercarte a personas y el tener como esa intuición y esa empatía para saber cuándo tienes que preguntar más allá y cuándo tienes que tal vez no tocar algo también, porque puede ser sensible y así. Entonces, hasta eso.
pero sí te recomiendo, hay muchos recursos buenísimos online que son totalmente gratuitos. Y como te digo, cualquier cosa, invitación abierta a preguntar por LinkedIn, por correo, como compartir mis datos durante la presentación. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo la verdad esto lo encontré en Google y bueno, qué bueno que lo encontré porque bueno, estoy tratando de tener mi propio negocio en radio web. Excelente iniciativa, Verónica, y felicidades. Y en el YBT estamos totalmente a disposición para apoyarle en este proceso. Esperamos tenerla pronto en el TIC América, en caso no esté inscrita, y en el caso de que ya esté registrada en el TIC América, seguimos trabajando en este proceso para que tenga un proyecto sólido. Gracias desde Argentina. Bueno, ahora nos está llegando una pregunta a través de Facebook por parte de Gabriela Gutiérrez. Me gustaría hacer lectura de la misma. En el caso del método de observación que recomiendan para evitar el hecho de que los observados muchas veces cambian su comportamiento cuando saben que están siendo observados. Interesante pregunta que nos llega, Sofía, vía Facebook. Gracias, Gabriela Gutiérrez. Claro, mira, Gabriela, es muy buena pregunta. Usualmente intentas utilizar métodos, lo que uno llamaría observación disfrazada. Para hacerte un ejemplo puntual, puede ser, por ejemplo, lo que es o sea, el mystery shopper en sí, cuando estás haciendo un cliente misterioso, no cliente secreto. Por ejemplo, y esto es algo que suelen utilizar en retails, digamos, para entender cómo se está comportando, digamos, el personal de una tienda, cómo están vendiendo el producto, cómo están ofreciendo pruebas a los consumidores. Puede ser, en este caso, usualmente va una persona que a veces, y yo he hecho ese método, de hecho, es súper gracioso. Es como que puedes incluso ir grabando tu sesión. Recuerdo que cuando estaba estudiando todo lo de marketing, era como que andaba una camisa, me ponía mi teléfono por acá y esos momentos de universidad iba grabando, etcétera. Entonces, muchas veces, como te digo, simplemente no dices que estás observando, solo observas. Estás parado ahí, haces algunas preguntas y todo, pero no haces evidente de que estás haciendo una investigación, como en el caso de Mystery Shopper. O sea, yo iba a una tienda, como te digo, con mi teléfono ahí escondido, iba preguntando a las personas, hey, y este producto tal cosa, ¿me puede dar una muestra de esto? Cosas que yo quería saber, cómo se iban a comportar ellos o cómo le hablaban al consumidor, y ya, o sea, así lo hacía de esa forma, para hacerte un ejemplo, ¿no? Eso, claro, es un caso de Mystery Shopper, pero por ejemplo, como te mencionaba en el caso de mi amigo que estaba en el tema de los foros, él puede venir, decir, obviamente como te digo, es un método disfrazado, no dices de que estás observando, entonces hay un elemento de deception o de, podríamos decir, de engaño, ¿no? En el que, por ejemplo, él podía entrar a un foro, hacer una pregunta sobre a padres de familia reales, él no necesariamente, como te digo, mentir o decir algo así, pero simplemente hacer una pregunta en un foro y luego ver cómo se comportaban las personas o decir qué opinarían si existiese tal producto. Él no necesariamente dice soy un emprendedor y de repente no haría ni siquiera la pregunta de manera tan directa, entonces eso es lo que te recomendaría. Si tú misma estás queriendo observar a las personas, simplemente no digas exactamente que estás observando. O sea, a veces es tan sencillo como, ¿qué te digo? Si estás queriendo investigar, por ejemplo, cómo es el ambiente en un coworking space y cómo puedes mejorar un coworking space, pues ve a un coworking space. Estate ahí unos 2, 3 días, 4 días y simplemente trabaja tranquila, pero viendo qué es lo que están haciendo los demás, si se quejan de algo, preguntarles cómo te sentís sobre este lugar. Bueno, no tan directo como te mencionaba, sino que con más sutileza y haciéndolo natural. Ese es básicamente el tema, o sea, involucrarte y como mencionaba la palabra anteriormente, el estar inmerso en sí dentro de esa realidad, porque eso es lo que te va a dar la pauta de si hay un problema o algo que se puede resolver o que se pueda tocar, si hay una necesidad que no ha sido cubierta, este tipo de cosas. Entonces es mucho eso, no revelar en sí tu intención como tal, actuar todo de manera natural en sí, e incluso a veces puedes como, o sea, reclutar a otras personas que te ayuden a hacer esa observación. Pero claro, tiene que haber como, o sea, la persona tiene que tener cierto entendimiento de qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere saber, etcétera. Entonces, de esa forma es que puedes evitar de que las personas así cambien su comportamiento como tal. Porque claro, por ejemplo, cuando estamos hablando de técnicas como eye tracking, para hacer una, digamos, un ejemplo, eh, algo más aplicado y sobre tecnología, si tú le dices a un participante directamente, como vamos a estar rastreando dónde pones tu mirada, muchos, vaya, el caso típico, si estás haciéndole pruebas a hombres, si estás con algunos anuncios donde aparecen mujeres, si tú les dices, voy a rastrear dónde está tu mirada,
la mirada no la, me explico, ¿no? La van a controlar para que no vaya a ciertos lugares. Eso me pasó, de hecho, con una investigación en supermercados donde debíamos usar lentes. No se podía, eran, o sea, eran lentes, la gente sabía de que se iba a hacer un traqueo donde estaba su mirada, no se podía en sí esconder este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Pasaba, por ejemplo, alguien frente a los estudiantes, inmediatamente veían al techo y veían a las paredes porque sabían de que yo como catedrática iba a estar observando qué era lo que ellos estaban viendo luego. Entonces hay casos donde es muy complicado, no lo puedes controlar del todo, pero en muchos simplemente con no decir específicamente cuál es el objetivo, qué es lo que tú estás investigando, puedes evitarte muchas complicaciones como este tipo de cambios de comportamiento. Entonces, esos son de repente dos ejemplos algo graciosos, pero que te ilustran en sí cómo puede pasar todo este tema ya al aplicarlo en sí. Estás en silencio, Edgar. Perdón, disculpe, nos están llegando varias preguntas vía chat. Si les parece, podemos hacer lectura de dos preguntas para ver si alcanzamos a responder a cada uno de nuestros participantes. Gabriel Márquez, saludos. ¿Cómo puedo obtener información sobre el comportamiento de compra en un nicho de mercado específico, como el comportamiento de compra-venta en determinado producto? Es la pregunta de Gabriel Márquez. ¿Le parece, Sofía, si le hago una segunda pregunta que nos están llegando? Bueno, tenemos la intervención de Brenda, que nos pregunta si debería de pagar a alguna agencia para que haga un estudio de mercado profesional para mi emprendimiento, si es mejor hacerlo yo, aunque no sea tan bueno. Pregunta de Brenda. Bueno, puedo comenzar de repente con la pregunta de Gabriel y luego pasar a la de Brenda. Pues Gabriel, como te mencionaba, para obtener información sobre el comportamiento de compra, pues ahí puedes utilizar tanto observación, por ejemplo, si es algo en supermercados, puedes, y como te digo, puede sonar gracioso, pero simplemente observando cómo las personas llevan su proceso de compra, etcétera, eso te puede ayudar. Y además de eso, un método más, digamos, directo, bueno, tal vez no más directo, pero más fácil y que consume menos tiempo, es el realizar en sí una encuesta como tal. Puedes diseñar una encuesta donde preguntes sobre esos hábitos de compra, como cada cuánto vas al supermercado, por ejemplo, o cada cuánto compras este producto, qué marca sueles comprar. Podrías también preguntar, por ejemplo, si se sienten cómodos con una parte del proceso y hacer una pregunta de escala, por ejemplo, de 1 a 5, como una escala de Likert. Podrías hacer todo este tipo de preguntas, pero yo te podría recomendar esos dos. También podría ser de que utilices grupos focales. Todo, como te digo, al final depende de tu tiempo y en sí de recursos como tal. Entonces, esto me lleva pues a la pregunta de venta. En sí, usualmente ahorita que estás en una fase como de emprendimiento, generalmente puede ser mejor de que realices tú primero algunas investigaciones básicas, o sea, como te digo, puedes ampararte en algunos recursos, porque pues las investigaciones de mercado profesionales como tal pueden ser a veces demasiado costosas para un emprendedor como tal. Pero pues si dispones o tienes algún contacto específico, podría siempre optar por una parte, digamos, profesional, o sea, si es una decisión grande de inversión. O sea, todo como te digo depende. Yo pues pensando en el escenario emprendedor, sí diría como que puedes diseñar tu propia encuesta, pasar por el proceso de prueba, revisión y pues llegar a hacerlo tú mismo en sí. Muchas gracias. Continuamos. Vamos con las intervenciones. Paula Romero, ¿cuál es el número de personas que hay que encuestar para tener una muestra del público lo más acertada posible? Tanto A encuestas eso cualitativas como cuantitativas. Eso depende bastante. Por ejemplo, como mencionaba, en el caso cualitativo, ahí podríamos llegar a tener grupos focales en sí de 6 a 10 personas, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si tienes varios segmentos de mercado, a veces, y aquí depende bastante de tu tiempo, depende bastante de presupuesto, podrías hacer un solo grupo focal por segmento o podrías hacer 2 o 3 grupos focales por segmento. Ya depende, o sea, depende de varias cosas. Por ejemplo, si con tu primer grupo focal sientes que lograste responder parte de la pregunta, estás corta de tiempo, pues puedes comenzar ahí a hacer una iteración tal vez de tu producto o de la manera en que comunicas y más adelante pues hacer más pruebas ya con tu nueva versión, para hacerte un ejemplo. Ahora, si quieres ser mucho más riguroso, podrías hacer 2 o 3 grupos focales con personas de ese segmento específico. Pero si tienes varios segmentos, como te digo, es muy bueno que empieces con, o sea, un grupo por segmento y que luego más adelante puedas hacer grupos donde mezcles ambos segmentos para ver cómo se desarrolla en sí la investigación como tal. Ahora, para una encuesta cuantitativa, en sí usualmente o sea, uno utiliza una fórmula en sí para calcular en sí lo que es el tamaño de la muestra como tal. Debes comenzar con lo que es en sí el tamaño de tu población como tal, o sea, cuántas personas más o menos están dentro de tu muestra, podríamos decir, nuevamente el caso de padres de familia,
podemos hablar, ok, cuántos padres de familia hay en Honduras, y luego pues tienes que sacar pues cuál va a ser tu nivel de confianza, etcétera. Entonces hay algunas cuestiones o cálculos matemáticos detrás de ello, que de repente lo que podríamos hacer es que te puedo dejar mi correo y luego te puedo como enviar algo más detallado, porque eso sí ya es como lleva un poco más de matemática, pero como tal, si te digo, y hay calculadoras gratuitas online también para calcular un tamaño de la muestra, porque eso también puede variar dependiendo de si tienes varios segmentos como tal. Entonces puede ser que para un segmento necesites 300, 400 personas, para otro necesites menos. Y como te digo, a veces también el cálculo de la muestra te puede decir, no, si quieres tener un nivel de confianza X, puedes tener que hacer 450 encuestas, pero no tienes suficiente tiempo. Entonces podrías llegar a quedar tal vez con 200, 300. Entonces ahí, o sea, hay siempre este balance de tiempo, recursos y rigurosidad que debes de tomar en cuenta, especialmente si estás, o sea, si estás emprendiendo y pues tienes tiempo y recursos limitados. Muchas gracias. Bueno, nos siguen llegando preguntas. Tenemos otra pregunta también por acá. Bueno, ya hemos respondido algunas directamente. Nos estaban preguntando también sobre su correo electrónico, Sofía. Ya usted, bueno, lo va a compartir vía chat. Ahora lo voy a colocar y voy a ver Sí, si puedo compartir un recurso específico por aquí también. Ahora lo coloco. sí, Omar Cabrera nos escribe lo siguiente: ¿cuántas encuestas debo aplicar dependiendo de mis clientes? Si mis clientes son personas o empresas, bueno, un poco en línea también con algunas preguntas anteriores, pero muy importante lo que pregunta también sobre la audiencia objetivo, si es consumidores o si bien son clientes corporativos o institucionales. Con clientes institucionales usualmente sueles tener una muestra más pequeña, claro, porque en estos casos, pues no, o sea, de repente no es como que encuentras 300 gerentes de recursos humanos, me explico. Entonces ahí generalmente ese es un poco más flexible y, ¿qué te diría? O sea, intenta conseguir por lo menos si estás haciendo investigación cualitativa, unas 9 a 10 personas, si estás haciendo cuantitativa, intenta llegar a cuantas personas puedas, básicamente. Porque, ¿qué te digo? Usualmente este tipo de fórmulas te pueden decir de que necesitas 20, o sea, 50, 100, 200 personas y tal vez no haya esa población. Entonces, en este caso, si estás haciendo un survey, intenta llegar a cuantas personas puedas, básicamente. Porque tú puedes ver, por ejemplo, que si, ¿qué te digo? En tu país de repente estás haciendo un target corporativo muy, muy pequeño, entonces, pues, intenta llegar a cuantos puedas dentro de ellos en sí. Porque ahí, pues, más que un proceso matemático, es cuando ya te sientas cómodo de que has respondido tu pregunta de investigación, en el caso de un tema ya B2B o sea, de empresa a empresa. Porque, ¿qué te digo? Si estás, por ejemplo, haciendo este caso en el que yo estuve, pues, hablando con gerentes de recursos humanos para poder entender cómo estaban en sí contratando cursos corporativos para su personal, y creo que hicimos alrededor de 15 entrevistas a profundidad y básicamente cuando llegamos a contestar todo lo que necesitábamos saber en ese momento para esa pregunta, ahí ya puede, esa era como que no vamos a buscar a más personas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar con esto? Al final empieza con esto de definir el problema. Si tienes un problema muy bien definido, pues esa misma pregunta de investigación te va a ayudar a saber cuándo debes de parar en sí, porque si ya pues has logrado entender el contexto, has logrado ya ver data secundaria, y has estado ya haciendo suficientes entrevistas, que como te digo, suficiente es cuando te sientas cómodo con esta pregunta, pues ya vas a ver de que, ok, ya logré responder lo que estaba buscando. Y luego, como te digo, hacer un proceso continuo, no es que, ¿qué te digo? Vas a poder hacer un cambio, pero más adelante es muy probable que tengas que volver a invertir en investigación. Como mencionaba al inicio, puedes ver compañías como Amazon, Google, que pues tienen están invirtiendo cada año en investigación, no solo lo hacen una vez. Entonces, es algo que también debes de tomar en cuenta, de que no te estreses que en la primera vas a poder resolver todo para todos los tiempos, sino que es un proceso que va a ir evolucionando como tal. Entonces, puedes hacer 10, 15, 20 encuestas a sentirte cómodo y luego más adelante repetir el proceso. Muchísimas gracias, Sofía, por tan importante recurso que nos comparte. Bueno, nos escriben varios participantes. Paula Romero, muchísimas gracias, al igual que Omar Cabrera, muchas gracias por la respuesta. Saludos. Gabriel Márquez enfatiza de que, bueno, se trata de comercio electrónico en su emprendimiento. Otros participantes nos escriben que ya se van a inscribir pronto en Tecaméricas. Lo esperamos. Qué Muchas bueno. gracias. Sí,
bueno, nos siguen llegando otras preguntas, pero ya por razones de tiempo vamos a ir concluyendo, pero sí me gustaría solicitarle, Sofía, si nos puede, por favor, compartir unas conclusiones, un mensaje final a nuestra audiencia que nos acompaña tanto en la plataforma Zoom como a través del canal de Facebook. Por favor. Perfecto. Bueno, como mensaje final, ¿qué les digo? Este tema de investigación de mercado es mucho de curiosidad y de intuición. Entonces, sigan su intuición mucho cuando estén realizando el proceso de investigación. Prueben bastante todos sus modelos, ya sea como, o sea, sus diseños de encuestas, sus diseños para grupos focales, etcétera. Prueben mucho y sean muy curiosos y no tengan, como les digo, no piensen de que con la primera investigación todo va a terminar, sino que eso va a ser un primer paso para pues ir mejorando de forma continua sus negocios a través del tiempo. Muchas gracias también a nuestros participantes. Vamos a tener una encuesta corta para que por favor la puedan responder una vez finalizada ya la sesión. Yo quisiera reiterarle los agradecimientos, señora Sofía Maradiaga, por su tiempo y por todo su apoyo. Felicitaciones por tan extraordinaria ponencia y nos ha encantado mucho poder tener esta sesión con usted, con nuestros participantes, interactuar, poder responder sus preguntas también. Y es parte de los objetivos del YBT Bootcamp. Les invitamos a que sigan participando en este tipo de sesiones para que puedan interactuar, puedan despejar sus dudas, hacer sus preguntas a nuestros expertos y expertas desde distintas partes del mundo, como la señora Sofía, que se encuentra en Londres y ha sacado pues un espacio para poder acompañarles a ustedes en este proceso de poder elaborar su plan de negocio, su proyecto. Y a los que ya tienen su negocio en marcha, puedan hacerlo crecer y que sigan expandiendo y haciendo apertura de mercado. Nuevamente, señora Sofía, muchas gracias. Con esto damos por concluida esta sesión sobre estudios de mercado. En los siguientes minutos, 3 de la tarde, hora de Washington, D.C., vamos a tener nuevamente esta sesión, pero en el idioma inglés, también conducida por la señora Sofía Maradiaga. Un saludo y un agradecimiento a todo el equipo de YBT por hacer posible también esta sesión. Saludos, señora Sofía. Le deseamos que tenga un feliz cierre de año. Felices fiestas, feliz Navidad y esperamos tenerla muy pronto con ustedes en otras sesiones, además de la que vamos a tener ahora a las 3 de la tarde. Que tengan una feliz tarde. Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Hasta luego.